Vienen de una sola, ¿qué? Proposición. ¿Se recuerdan de eso? ¿O no te recuerdas de eso, Omar Toledo? Bien, licenciado. Va. Bien. Pila, los quiero aquí. Bueno, pues efectivamente estuvimos hablando del razonamiento silogístico. ¿Qué dijimos nosotros que lo primerito que debíamos traer a nuestra mente cuando hablamos de un silogismo? ¿Qué era lo primerito que tenía que venir a nuestra mente? Que estábamos hablando de premisas. Pregunto, ¿cuáles premisas? Premisa mayor, premisa menor. Premisa mayor y premisa menor. Encienda la cámara, Irma. Premisa mayor Disculpe, y premisa menor. De eso estuvimos hablando. Y la premisa mayor está compuesta ¿por qué? La premisa menor. La mayor. ¿Por qué está compuesta la premisa mayor? No. La norma. Por la norma genérica. ¿Y la premisa menor? Por los hechos o caso concreto. Concreto. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Vale. Miremos ahora el material entonces. ¿Qué dice aquí? Razonamiento silogístico. Razonamiento silogístico. ¿Qué tipo de silogismo? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo jurídico. Entonces, aquí lo que está inmerso es el silogismo jurídico. Premisa mayor, norma genérica. Premisa menor, hecho. Y la conclusión, ¿verdad? Que al final, si lo que deviene procedente es una consecuencia jurídica. En la premisa mayor vamos a encontrar los supuestos jurídicos. Puede hacer que ocurra el hecho o puede hacer que no ocurra. Si no ocurre un hecho, entonces estaríamos ante un silogismo o no estaríamos ante un silogismo. Si no ocurre el hecho. ¿De cuántas premisas estaríamos hablando? De una. De una. Entonces, un silogismo no puede existir con una sola premisa. Es necesario que existan hechos para hablar de dos premisas. Ojo. En el campo jurídico, este razonamiento es el más utilizado por los jueces y juristas. Jueces y juristas en general. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aplicar normas genéricas a casos
concretos. Ejemplo. Todas las personas que cometen el delito de asesinato deben sufrir la pena que oscila entre 20 y 30 años de prisión. Pregunto, ¿eso está contenido en una norma? ¿Eso está contenido en una norma? Sí, licenciado. Vale. Lo único que en este caso les comparto, nosotros cuando hacemos un análisis, Isabel debe ser la señal, Isabel. Cuando hacemos un análisis, tenemos la obligación de verificar si esa norma genérica está vigente. Porque imagínense que hagamos el análisis del caso concreto con una norma que ya no está vigente. Sería por gusto quemar nuestras neuronas. Si las neuronas para muchos son muy sagradas que ni las quieren quemar. Y para los que andamos en el ejercicio, las quemamos a cada rato. Como poporopo las quemamos. Como que fuera un paquete de cohetes o una ametralladora. Pero es porque estamos pensando, estamos analizando, estamos ejercitando la mente. Verifiquen si esa norma está reformada en el Código Penal. Busquen el Código Penal. ¿El asesinato en qué artículo está? ¿Cuánto? Artículo 132. 132. Código Penal. Hansi. Sí, licenciado. ¿Qué pena tiene? ¿Qué pena tiene? Me refiero al delito, no me van a contar sus penas. Sí, de plano, no, yo no iba a decir las mías. ¿Qué pena tiene el delito de asesinato? 50 años. 50 años, dijo. ¿Cuánto? De 25 a 50 años. De 25 a 50 años. Entonces, Sí. Vámonos al folleto. Pero está reformado. Vaya. Aquí, ¿qué quiere decir? Que esta norma genérica fue reformada, ¿no? Ahora ya es de 25 a 50 25 a años. 50. ¿Ya? Claro. Pero ese es parricidio, Lick. ¿Qué premisa estamos hablando? Miremos el artículo del asesinato. Es el artículo 120, ¿cuánto? 132. 132. 132. ¿Y pena de cuánto? 25 a 50 años. Va, De 25 a en cuanto la 50. pena estamos, 25 a 50. Entonces, en este folleto, ¿qué es lo que encontramos aquí en la norma genérica? No está vigente. No está vigente. Pero en este caso, en la norma, en la premisa mayor, encontramos ¿qué? La norma genérica. Perdón, Lick. Aquí solo tenemos. ¿Estamos? Premisa mayor. Perdón, Lick. Solo Sí. una observación, Lick, perdone. Figúrese que el artículo 123 es donde está tipificado el homicidio, quien diere muerte a alguna persona, y la pena es de 15 a 40 años. Sí, sí. Porque la que le están definiendo en el 130, es que la que le están definiendo en el 132, el 131 es parricidio. No, pero el asesinato, les dije yo que quería. ¿Dónde estamos? Sí, es 132. Compañero, el ¿Ciento? artículo 131 es parricidio. Sí. Vaya.
Pero quedamos al final en el artículo 132. ¿Alguien hizo la aclaración? Sí, licenciado, en el artículo 132 está el asesinato. Vale, entonces el artículo 132 es la premisa mayor. Es la norma genérica, la norma jurídica. ¿Estamos? ¿Aterrizamos ahí? ¿Estamos en línea? Sí, licenciado. Vale, entonces aquí miren pues, vamos con el folleto ahora. Haciendo la aclaración que es el artículo ¿qué? 132. Entonces en el folleto anótenle de 25 ¿a qué? A 50 años. Y entonces aquí tenemos la premisa mayor. Todavía no tenemos silogismo. ¿Qué necesitamos para que exista silogismo? Necesitamos dos premisas. Necesitamos dos premisas. ¿Y cuál es la siguiente premisa? El caso concreto, Nick. ¿Pero cómo se llama esa premisa? Menor. Necesitamos la premisa menor, en donde va a estar el hecho o caso concreto. Vámonos al folleto otra vez. Y es aquí, miren. Se ha cometido el delito de ¿qué dice aquí? Asesinato. Delito de asesinato. Entonces ya no solo tenemos premisa mayor, sino que tenemos premisa menor. Ya tenemos un caso concreto. Porque aquí en el folleto dice que X ha cometido el delito de asesinato. Dice. Entonces tenemos que hacer el análisis. Si ese hecho que se ha denominado asesinato imperfectamente ¿con qué? Con la norma jurídica, con el supuesto jurídico. Y si esto encuadra, entonces tenemos que ir a ¿qué? ¿Qué es lo que nos falta después? La conclusión. La conclusión. Y esa conclusión no va a ser más que la consecuencia jurídica. Pregunto, ¿qué pena le va a corresponder a X? Según 20 años de prisión. 25 a 50 años. De 50. 25 a 50 años de prisión. Ya con esto que les estoy mencionando, nos damos cuenta cómo son los silogismos. Y en este caso, silogismo jurídico. Dos premisas. Premisa mayor, premisa menor. Premisa mayor, la norma genérica. Premisa menor, el caso. El hecho del caso concreto. ¿Y qué viene después? La conclusión. La conclusión. Consecuencia. ¿Dónde? Jurídica. ¿En qué premisa está el supuesto jurídico? Premisa mayor. Premisa mayor. Premisa mayor. ¿Y dónde está la consecuencia jurídica? En la conclusión. En la conclusión. Avancemos. Dijimos asesinato. Pero como tenemos que hacer el análisis del caso concreto, no podemos ir de una vez y decir que es un asesinato. Tenemos que traer a la vista los elementos, los medios
las evidencias para poder establecer si este es asesinato. Porque puede ser de que la norma genérica sea la del asesinato, pero puede ser que en el hecho se pueda evidenciar que no es asesinato. No hay premeditación, no hay alevosía, no hay ventaja, no hay dolo. ¿Qué pasa si no hay dolo? ¿En qué se convertiría ese hecho? No sería asesinato. Sería homicidio entonces, ¿qué? culposo. Homicidio culposo. Podría ser homicidio culposo, homicidio, que es el homicidio simple. Podría ser homicidio en estado de emoción violenta. O doloso. Lick, una pregunta. En Adelante, el Diego. recorrido que lleva usted como abogado, sí, en Guatemala es cierto que a la hora de hacer las atenuantes, ¿será que la ley sí hace esas atenuantes por emoción violenta o por miedo de fuerza mayor, cosas así? Porque yo he oído que hay abogados que en dicen el que no. ejercicio profesional yo les digo que es bien difícil. Sí, eso había oído, licenciado, por eso como usted es bien listo en esto, le preguntaba. Bien difícil, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el análisis intelectivo del caso concreto no se hace de forma correcta, de manera justa. Vale. Entonces, pero volviendo a lo que estábamos hablando, Diego. Entonces, dijimos, no hubo dolo. Entonces, puede ser, dijo alguien ahí, homicidio culposo. Dijo alguien ahí, homicidio. Yo les dije homicidio en estado de emoción violenta. Pero resulta que esa persona llevaba un arma de fuego y quiso atentar contra mi vida. Y entonces, antes de que lograra su objetivo, vine y yo me lo elegí, diría alguien por ahí, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿es homicidio? No, pienso que tentativa de asesinato. ¿Es tentativa de asesinato? ¿Es asesinato? ¿Es No, en porque estado de para emoción hacer violenta? asesinato tiene que haber ciertas condiciones que no se cumplen cuando usted se está defendiendo. ¿Es legítima defensa? Ay, yo me estoy Legítima defendiendo defensa. porque ni modo me quería y yo me lo madrugué. ¿Ya? Sí, exacto. Yo por eso no uso arma de fuego. ¿Ya? Porque me conozco también. Y entonces, como diría mi abuelita, machete, estate en tu vaina, ¿verdad? Normalmente soy calmo, pero me transformo en el Castañeda, ¿verdad? Entonces yo soy calmo siempre. Pero no quiere decir que de repente no me transforme en el Castañeda, que era el de mi mamá. Entonces mejor evito problemas, miro algo, me voy por el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos cuando yo les planteé el caso? Hicimos análisis. Analizarlo. Hicimos análisis. Y vieron cómo cuando faltó un elemento, una característica, cómo fue variando. ¿Cómo cambió? Pregunto, ¿ustedes se recuerdan de aquel caso mediático en donde un joven
allá en la Roosevelt. Atropelló a otras personas, a unos adolescentes. ¿Fue en una manifestación? Y como consecuencia hubo muertos y hubo heridos. Y se recuerdan ustedes que unos dijeron que era homicidio culposo, otros que era homicidio, otros homicidio en estado de emoción violenta, otros que él se pensó que lo estaban atacando y que como ya dándole la pauta que fuera una legítima defensa. Pero otros dijeron de que era asesinato. Porque si bien es cierto, se habla de homicidio culposo cuando se ocasiona la muerte de una persona conduciendo vehículo, en este caso no se daban los elementos de la culpa. No se daba la negligencia, la imprudencia, ni la impericia. Entonces no era homicidio culposo, sino que el vehículo se había utilizado como que fuera un arma. Y entonces no era ningún tipo de homicidio, sino que era asesinato. ¿Se recuerdan de ese caso? Eso fue enfrente del Federico Mora, licenciado, sobre la San Juan. Así es, Walter. Enciende la cámara, Walter. Vengo conduciendo, Lick, perdón. Por eso es que no las tengo encendidas. Las estoy conduciendo acá. Pero sí, fue enfrente del Federico Mora y así es. Ellos estaban en una manifestación. El muchacho se desesperó, dijo que se había desesperado y que pensó que lo iban a agredir y por eso aceleró su vehículo y pasó arrollando a las personas. Walter, una pregunta, ya que interveniste. Te vamos a aprovechar aquí, Walter. Dígame. ¿Qué delito crees que ocurrió ahí o no hubo delito? Yo pienso que en el caso de él se podría decir que sí hay un delito de manera culposa. O sea, él no tenía la intención, él no pensó que eso le iba a pasar. Él se dejó llevar por su emoción en ese instante, considero yo. O sea, esa es mi percepción es esa, que él se dejó llevar por el instante, por la emoción del momento y le ganó su emoción. Por eso fue que él la aceleró. Pienso yo. Vale. Ahí estamos, Walter. Jeremy. No sabía ¿Qué yo pasó que ahí, no sabía yo que le habían puesto por asesinato, porque, o sea, por asesinato tiene que haber alevosía o una razón de pago o una cuestión extra, no solo que él... Bueno, él decía que lo que sucedía era que él por los nervios aceleró porque sentía que le estaban pegando en el carro y salió corriendo. Aceleró. El problema, el camote de él fue que subió y después se fue a esconder y todo. Pero que le tiraran por homicidio, qué masacre, está demasiado jalado. Entonces, no fue asesinato. Lo mismo dijo Walter, creo que fue, ¿verdad? Sí, es que asesinato sí es demasiado irse para arriba. Ahora, alguien que diga que es asesinato, Ian. Yo considero que sí es asesinato, licenciado, porque en el momento de que el individuo las atropelló, o sea, el vehículo se detuvo al momento de tener a una de ellas abajo y seguía acelerando, o sea, yo creo que sí fue asesinato. Y en todo caso, creo que fueron dos y una tenía lesiones, entonces una se murió y la otra tenía lesiones. O sea que había premeditación. Bye. Gianni. Ahora Carlos. Levantó la mano. Buenas noches, Lick. Claro que sí. Fíjese, Lick, que yo considero que sí es asesinato, porque fíjese que el individuo estaba detenido, o sea, él tuvo tiempo para planificar. Ahí hubo alevosía, ventaja y toda la cosa, porque él iba en vehículo, los demás estaban ahí nada más atravesando la calle, ¿verdad? Yo sí considero que fue asesinato, y si lo condenaron por asesinato, para mí que fue lo correcto.
porque él tuvo tiempo para pensar. Ahí no pudo haber habido homicidio, mucho menos culposo, porque no se podía, ahí fue asesinato definitivamente. Vale. Ahí están. 2 puntos de vista diferentes. Adelante, Jeremy. Encendé la cámara. La tengo encendida. No sé si no me veo, pero sí la tengo encendida. Solo te miro una imagen nada más. Déjeme ver, vamos a ver. Bueno, Bien te la miran. cuestión es, igual me causa, o sea, tienen que probar de todos modos que hubo un plan. Si ellos dicen que solo planeó porque tuvo tiempo de estar ahí, ¿dónde está el demostrar que hay plan? Hay llamadas, hay algo que me demuestre que hay plan. O sea, no puede haber asesinato solo por decir que tuvo tiempo para estar ahí sentado esperando a que pasaran los carros y después él decidió pasarles encima. No demuestran que hay un plan ahí. Solito se cae la tesis. Hansi. Lo que pasa que él tuvo, lo que decía el compañero anterior, él tuvo un impulso y por eso es asesinato. Ese impulso fue acelerar el vehículo, entonces ahí ocasionó la muerte de las personas. Entonces él sí tuvo un impulso brutal. Ya al verse ya de las emociones copadas, ese impulso que él le dio ya lo hizo que él cometiera ese delito. Hasta ahí lo vamos a dejar. A él efectivamente lo condenaron por asesinato. Entonces pregunto, vamos a darle la oportunidad a Iris. Iris, participe, Iris. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenida. Que en el numeral 4 dice que, en el numeral 5 dice con ensañamiento, y ensañamiento es el que dice que es agredir a un individuo de forma exagerada, desproporcionada y repetida. Es lo que decía el compañero de que, o sea, no solo golpeó a una, sino que él en otra ocasión, en el mismo momento, pero repitió, o sea, no paró. O sea, en un estado de emoción tal vez hubiera parado, pero él siguió agrediendo, no solo a una, no solo a la que murió. Yo pienso que la palabra clave ahí sería por ensañamiento. Iris, ¿y él sabía que estaba ahí la jovencita? Que estaba ahí en el suelo. Yo pienso que, o sea, que sí, el golpe, cuando estaba cuando siguió manejando, no creo que, o sea, no tenía libre el camino. Sí, el camino no lo tenía libre, efectivamente. Pudo haber sido esta señorita o pudo haber sido cualquiera. Exacto, yo pienso que sí, o sea... Adelante, Ian. Licenciado, es que los que vimos el video, bueno, los que podemos recordar el video, recordemos que también los arrolló de frente, no fue una cuestión de que los agarrara de lado, los agarró de frente, y la mayoría de personas que estaban en la manifestación, yo trabajaba por ahí en ese entonces, y yo recuerdo que la mayoría de personas le gritaban que se detuviera, y por eso le digo, o sea, hubo un momento en el que el muchacho detuvo el vehículo, se escuchaban los lamentos de la persona que estaba siendo lastimada en ese momento. Prácticamente esa persona la estaba desmembrando con las llantas del vehículo. O sea, no sé cómo explicarle. Miren, y sí, la verdad es que sí fue bien lamentable ustedes. Ahí dice, como dice el artículo 132, licenciado y compañeros, en su inciso 6, hubo impulso de perversidad brutal. Eso es lo que hubo ahí con él. Aileen, Melanie Aileen, ¿qué dice? Intervenga. Hola, Lick, disculpe por no poner mi cámara, pero no funciona muy bien. Yo pienso que es un miedo invencible, licenciado, porque ¿Y claramente... si es miedo invencible, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué delito es si es miedo invencible? ¿O no hay delito? No. Es un atenuante. Ajá. ¿Pero atenuante de qué? Es una causa de inculpabilidad, Lick. Causa de inculpabilidad. Ajá. Porque él mismo, o sea, aquí dice miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Y me imagino que él, ir ahí, de plano se asustó o algo, licenciado, porque, no sé, pero pudo haber sido así.
Vale. ¿Qué estamos haciendo? Análisis jurídico. Estamos trayendo a la vista un hecho, lo estamos confrontando con una norma genérica. Tenemos premisa mayor, tenemos premisa menor. ¿Cuál es la conclusión a la que están arribando? ¿Cuál es el razonamiento? Unos están diciendo que sí asesinato, otros que no, y de repente otros que homicidio, y cualquier otro razonamiento. Tendríamos que ver si es válido o es inválido, porque eso es lo único que le interesa al razonamiento jurídico. ¿Estamos? Lick, yo tengo una duda. Sí, Jeremy. ¿Quién fue el que está Pero hablando esto fue condena en primera instancia nada más. Supongo yo que hubo una apelación especial para pues que no sé si todavía está en trámite, no sé si ya está firme. Pero yo sé yo sabía que iban a votar las últimas instancias, mejor dicho. Sí, pues sí. Qué barbaridad, como por asesinato, no, hombre. Porque yo estuve, les cuento, que yo estuve, cuando yo he ido a debates, aparte he llevado consultores. Y de esos consultores he llevado psicólogos, criminalistas, criminólogos, y he llevado médicos forenses. ¿Ya? Porque como quien dice, zapatero a su zapato. ¿Y cuál es nuestra función? No le voy a decir que yo no desconozco cuestiones forenses, de criminología, criminalística, ¿verdad? Pero lo que uno tiene son nociones. El experto es quien debe emitir su conclusión. Eso es como cuando aquí todavía me queda cabello en la parte de atrás, cuando yo voy con el que me corta el poquito cabello que tengo. Y me dice, ¿cómo quiere que se lo corte? ¿Recto o redondo a la parte de atrás? Pues como se me mire mejor, le digo, y como yo no me puedo ver y usted es el experto, usted córtemelo como considere usted. Sí, le digo. Porque yo soy bien respetuoso de las profesiones de los demás. Y no me meto a opinar si el experto es otro, ¿verdad? Yo soy bien respetuoso en ese sentido. ¿Ya? Y entonces, yo obtuve una versión de uno de los consultores y me dio todos los argumentos. ¿Ya? Desde el punto de vista forense. Me hubiera gustado entrevistar también al psicólogo, porque ahí tuvo que haber existido un psicólogo también, para lograr emitir un juicio de valor. ¿Ya? Un juicio de valor, porque no solo es hablar por hablar. Eso es, yo por eso cuando alguien habla, yo digo y no sabe, yo digo, si alguien habla y no sabe lo que está diciendo, perdón, ¿verdad? Por la expresión, pero es una estupidez. ¿Ya? Uno si no sabe, mejor ve, calladito te miras más bonito, le decían a uno, ¿no? Y eso es cierto. Sí, Jeremy. De hecho, a muchos psicólogos, cuando los pasan como peritos, porque los proponen ya en el debate, empiezan a botárteles el montón de pruebas y cosas que hacen, porque son estudios que ya están tajantemente hechos con la intención de... Tienen su machote, tienen su formato. Clavada a toda la mara y en realidad no hacen bien su chance, solo es para clavar gente. No, mira que en un caso que tuve, el médico forense dijo que el himen, que no se le dice complaciente, dijo la juez, dijo que no le resultaba que el término correcto era complaciente, ¿ya? Sino que otro tipo de, otro concepto. El médico forense dijo que ya había tenido un hijo, que incluso
habían señoras que tenían hijos y que todavía tenían intacto el IME. Y ya saben cómo se lo agarró el médico que llevé. Lo agarró. Le pegó como quien dice, puntos a favor del detenido. ¿Ya? Y le hicieron una pregunta. Y le dijeron que definiera o por qué razón se daba ese tipo de IME. Y el médico no pudo definir. Se empezó a quedar trabado. Y entonces ahí va aquello que les estoy diciendo. Que si uno no sabe de algo, entonces ¿qué? No puede opinar. No puede decir. Lo primerito las primeras preguntas que uno hace es ¿cuántos años tiene de estar laborando? Porque lo que tiene que hacer uno es destruir la credibilidad del testigo, del perito, ¿verdad? Destruir. Porque si uno logra destruir, miren qué contradictorio. No se destruye la inocencia del procesado. Es como a la inversa. Bueno, sigamos. ¿Qué estamos haciendo? Análisis. ¿Qué método estamos aplicando? Método deductivo. De lo general a lo particular. ¿General por qué? Porque estamos hablando de una norma genérica. Y después nos vamos al caso concreto, que son los hechos. Premisa menor. ¿Para llegar a dónde? A la conclusión. ¿Y cómo tiene que ser esa conclusión? Pues como estamos en el silogismo jurídico y en la lógica jurídica y en el razonamiento jurídico, entonces ese razonamiento al cual arribemos tiene que ser válido o inválido. Solo eso. No nos interesa si es pecado, no nos interesa si por haber atropellado, porque al final resulta que era hasta familiar de un pastor. Si esto es pecado o no es pecado. Yo les compartí una imagen. Lógica jurídica, lógica general. Lógica general, a nosotros no nos interesa en lo jurídico, no nos interesa lo demás. No queremos decir que como seres humanos no nos interese lo moral, lo ético. Pero como quien dice zapatero a su zapato, y nosotros no vamos a ir ante un juicio divino. Nosotros vamos a ir a un juicio jurídico. No vamos a ir allá. No tenemos ni la capacidad tal vez de estar de frente al creador del universo. ¿Ya? Y esos juicios son personalísimos. En cambio, estos juicios son... Y Dios reconoce la autoridad de la tierra. Ya que si lo absuelven, pues busque su absolución allá en el otro lado, ¿verdad? Porque aquí puede ser que sí. Pero lo que le corresponde, eso no se lo va a quitar. Salvo que se arrepienta. Y Dios analice el caso concreto y diga, bueno, como Él es misericordioso y Él es amor, y Él diga, bueno, sí, va a hacer el análisis del caso concreto. Imagínense. Bueno, sigamos. ¿Sí? Disculpe, no me quiero quedar con la duda. Según lo que usted manifestaba, un especialista, usted lleva a un especialista y él hizo su propio análisis. ¿Podemos saber a qué conclusión llegó él, por favor? Pues según
según Forense. este especialista, pues él dijo que este joven había desgraciado su vida. Porque al final, el hecho que le habían impuesto toda esa pena, ¿ya? Obviamente, ustedes saben que cuando se llevan especialistas, uno está a favor y uno está en contra. ¿Y él iba a favor de quién? A favor de una de las partes. ¿Ya? Y según el especialista, que fue un mal manejo según el especialista, hubo un mal manejo en cuanto al traslado, en cuanto a cómo fue que manejaron el caso médico, pues. Solo eso puedo decir. ¿Ya? Gracias, Lee. Bueno. Vamos. Premisa mayor. Premisa menor. ¿Qué? Conclusión. ¿Estamos? ¿Pena de prisión? ¿Consecuencia jurídica? Sí. ¿Delito? Asesinato. Pero ¿qué pasa si quien lo ocasionó es inimputable? Pregunto, ¿hay delito? No hay delito. ¿Hay pena? No hay pena. Solo va a estar sujeto a unas medidas. Y lo más que atendiendo a su edad. Porque puede ser que si sea un niñito, no va a ser ni internado. Si tiene de 14 en adelante, le pueden poner una medida de unos 4 años. Miren cómo cambia. Por eso es que yo siempre les insisto. No, los casos no deben maquilarse. No son maquila. Siempre hay que hacer el análisis del caso concreto. Porque algo bien sencillo puede variar todo, cambiar la historia. Yo por eso siempre cuando vienen, yo nunca les ofrezco a mis clientes que les voy a resolver el caso. Yo lo que les ofrezco es que voy a hacer todo lo posible. Tampoco le digo, mire, ya lo van a condenar. Porque al toro hay que agarrarlo, ¿qué? Por los cuernos. Y no es lo mismo verla venir que venir con ella. Y un error del Ministerio Público y ahí me cuelo. Y si no puedo demostrar de una forma contundente que la persona es inocente, al menos debo sembrar la duda. ¿Y la duda qué pasa? ¿A quién favorece? Al reo. Y si existe duda razonable, entonces el juez no puede emitir una sentencia condenatoria. ¿Estamos? Ojo. ¿Vieron cómo es de bonito este curso? Sí, Lic. Nos sirve para el análisis.
Y aquí encontramos ¿qué? La premisa. Premisa mayor. ¿Qué dijimos que era la premisa mayor? La norma jurídica. La norma jurídica. Aquí dice, dado que la lógica únicamente indica cómo hay que inferir. Cómo hay que proceder con proposiciones o juicios ya establecidos. Sabemos que en este caso son juicios, la premisa mayor. Porque vamos a llegar a una inferencia mediata, no inmediata. Si fuera inmediata, fuera una sola proposición o un solo juicio. No tendría que existir más de uno. En el campo del derecho, este problema relativamente, ¿qué dice aquí? Simple. ¿Por qué será que es relativamente simple la premisa mayor? ¿Ya leyeron ahí? Sí, Lick. Porque ya está ahí el artículo. ¿Por qué? Porque la premisa mayor se obtiene ¿de dónde? De la ley. De la ley. De una norma genérica. De una norma genérica de la ley. La norma jurídica, esa es la premisa mayor. No lo estamos, va a repetir puros loritos, pues. Premisa mayor, dijimos. La norma. Norma genérica. Norma genérica. La norma, pero jurídica, no la norma, la amiga, ¿verdad? La norma jurídica. Bueno. Es claro que los razonamientos legales, que son los que nos interesan a nosotros, son de extremada complejidad. Y las premisas se integran no por una sola, sino por varias normas jurídicas. Ejemplo, el asesinato, ¿cuántas normas jurídicas tiene? El asesinato. ¿Cuántas normas jurídicas? ¿Cuántos artículos vieron ustedes? El asesinato. ¿Qué artículo dijimos? 132. 132. Pero alguien me recuerdo que dijo, no sé si fue Jeremy, o no me recuerdo, pero habló de la tentativa. No fui yo. Cuando yo planteé primero el caso de que alguien me iba a hacer daño y no lo logró. Un caso se defendió en defensa propia. Sí, de defensa propia. Ahí sí mencionaste tentativa, ¿verdad? Sí, si no estoy mal. Sí, así es. Me extraña si tengo buena mente, Jeremy. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí la premisa mayor no solo va a estar contenida, si fuera una tentativa de asesinato, entonces no solo va a estar compuesta por una sola norma,
sino que tener la parte del asesinato del artículo de la tentativa. Busquemos la tentativa en el Código Penal. En el artículo Liz y 14. Jacqueline, ayúdenos con este artículo 14. Entonces la premisa mayor sería entonces, ¿qué artículos? ¿Qué normas genéricas? ¿Tendrían que ir inmersas? El 132 y el artículo 14. Liz y Jacqueline, ¿está por ahí o no está? Porque Sí, hay veces que solo se conecta. Encienda la cámara. Encienda la cámara, Liz. Vámonos al material. Así también frecuentemente resulta indispensable interpretar previamente las normas, determinar si se encuentran ¿qué? Vigentes. ¿Qué les dije al principio? Que viéramos si era la misma pena. Porque al parecer ese artículo del asesinato había sido ¿qué? Reformado. Reformado. Entonces nosotros tenemos la obligación ¿de qué? De verificar que la norma genérica se encuentre ¿qué? Vigente. Vigente. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Sí lo hicimos. Cumplimos. Porque ¿qué sacamos nosotros de analizar normas que ya no tienen aplicación porque perdieron su vigencia? Absolutamente nada. ¿Estamos? Tenemos que ser cuidadosos. Primerito, cuando hagan un análisis, eso es lo que tienen que hacer primerito. Tener la delicadeza, tener la pena de verificar que van a confrontar un hecho con una norma vigente. Si no, sería como gastar pólvora en zanates, dicen allá en mi pueblo. Como quien dice, por gusto. Y nosotros no nos podemos dar ese gusto. De analizar normas. Ya lo hicimos. ¿Cumplimos con este presupuesto? Sí. Hay veces que hay normas que contienen lagunas. Y es ahí donde vamos a tener que aplicar esto, mire. Una interpretación analógica. Pero hago la aclaración. En derecho penal esto no procede la analogía. Puede ser en cualquier otra rama del derecho, menos en el derecho penal. Yo me meto en otras ramas del derecho y siempre les vivo aclarando. Por ejemplo, me meto a veces a derecho colectivo, al derecho constitucional. Conmigo no solo van a aprender lógica jurídica,
sino que van a aprender algunas cositas de otras ramas y les doy tips. Allá ustedes si los toman o no los toman. O dirán, este link se pierde y se va hasta este otro lado. No, no. Ustedes todo lo que sea aprendizaje y que sume para su preparación profesional, tómenlo. ¿Ya? Interpretación analógica. ¿Procede el derecho penal? No. No, no. No. Quería ver si de repente aparecía alguien que todavía me dijera sí. Porque hay casos. Y ya vieron que en otras ocasiones los he hecho caer. A los que están despistados y no llevan la secuencia lógica de la charla, porque es una charla a la que les estoy dando, no es ni conferencia ni clase, charla. Vale, sigamos. Pero lo que se debe recordar de manera fundamental es que siempre la premisa mayor se apoya ¿en dónde? En la ley. En la ley. Así, una premisa mayor compleja puede redactarse así. Miren cómo habla de una premisa mayor. Ya después vamos a platicar algo relacionado con esto. Ya sabemos que aquí la pena es diferente, ¿verdad? Ya está hablando de los otros delitos, sino que de otros. Léanlo. Todas las personas penalmente imputables que sin que medie ninguna causa de justificación y en consecuencia de circunstancias excluyentes de culpabilidad, si esta da muerte a alguna persona, debe como responsable del delito de homicidio sufrir la pena de prisión. Aquí ya también ya cambió. Es diferente la pena. ¿Están ustedes de acuerdo que esa premisa mayor está bien? ¿Está bien redactado esa premisa mayor? ¿Silic? Sí. Pregunto, Melanie. Sienta la cámara, Melanie. Es que si la prendo se me traba la compu. ¿Cuántas normas genéricas hay ahí? ¿4, Lic? 4, ¿estás de acuerdo, Jeremy? Sí, de acuerdo, 4. Shanti, ¿estamos bien? 4. ¿Y qué les acabo de decir? Que no siempre la premisa mayor está compuesta por una norma genérica. Y como ejemplo les coloqué el delito de asesinato en el grado de tentativa. ¿Cuántos artículos dijimos que habían ahí? 2, el del asesinato y el de la tentativa. 132 entonces, y 14. Y en este, ¿cuántos artículos? 4. 23, 24, 25 y 123. 4 normas genéricas. Ahí está. Es lo más fácil. Ver que esté vigente y traer a la vista todas las normas genéricas que van a conformar la premisa mayor del caso concreto que vamos
analizar. Teniendo todas las normas aplicables al caso concreto y están vigentes, que no vamos a ir a estudiar nada que ya en algún momento estuvo vigente y ahora ya no. Vamos posterior de la premisa mayor, ¿qué nos toca que ir? A la premisa menor. Premisa menor. ¿Qué dijimos de la premisa mayor? Es el hecho del caso concreto. Sí, pero dijimos algo. Que esto era lo más que. La premisa mayor era lo más que. Simple. Es relativamente simple, dice aquí. Tiene su grado de dificultad, pero la verdad es que la norma ya está hecha. Ya está hecha. Ah, pero ¿qué dice de la premisa menor? El problema, ¿qué dice aquí? Más fácil. Más fácil. ¿Más qué? ¿Qué dice ahí? Más difícil. Más difícil. Ay, Más difícil Dios en mío. los razonamientos y logísticos. Vaya. Premisa mayor, solo tenemos que tener cuidado de ver que esté vigente y traer todas las normas que sean aplicables al caso concreto. Pero ahora premisa menor. Y entonces en el análisis es la confrontación que vamos a hacer del hecho caso concreto con las normas genéricas. Y tenemos que verificar si las normas genéricas que tenemos en la premisa mayor, el hecho o hechos, ¿sí? ¿Qué les dije que cuando les enseñaba les hacía esta seña? Se fusiona, se amalgama. La subsunción, dijimos, ¿verdad? La subsunción. Subsunción. Si esto es así, ¿hay subsunción? No. Si esto es así, ¿hay subsunción? No. Subsunción es que encuadre perfectamente el hecho con la premisa mayor con la premisa menor. ¿Está durmiendo Jeremy ahí, ve? Jeremy está No, hombre, durmiendo. no me eches sal, hombre. Chica, mira cómo tenés ahí, que te digan los compañeros cómo se te miran los ojos trabados. Ya me eché mi cuaje en el tráfico, hombre. Vale. Yo los mantengo activos. Y si alguien se duerme es porque no durmió la noche anterior, no porque no creo que yo los esté aburriendo. Yo les estoy como contando historias. Les estoy dando lo esencial. Lo que les va a servir allá en la calle. Bueno, subsunción. Disculpe, Lick. Sí, Douglas. Tocando este tema, yo me perdí un poco porque sí estábamos hablando en cuanto a que era el artículo 132 en cuanto al asesinato. Y usted ponía el ejemplo de que usted se madrugaba a alguien más, pero eso fue legítima defensa. Eso fue legítima Correcto. defensa, eso ya quedamos. Pero Okay. como Jeremy mencionó que podía ser un asesinato en grado tentativa, solo eso dijo él, no era que era lo correcto. Ajá, pero él entiendo. lo mencionó en ese momento. Ah, bueno, y de ahí lo tomó usted de ejemplo, lo que yo entonces. les dije, en lo que yo les dije era legítima defensa. Yo Correcto, o sea que en el caso que siguiéramos en el ejemplo que usted ponía, entonces la composición es el artículo 132 y el artículo 24. Sí, el 14 creo que dijeron. No, hablando de legítima defensa. Ah, sí, ahí sí.
Ok. Ahí Gracias, Lick, estaría es la que me había premisa. perdido un poco ahí con eso. Ahí era, pero estuvo bueno que pregunté, Douglas, porque para eso estoy yo aquí, para servirles. Si no preguntan es porque no quieren. Y no les quiero decir otra cosa. Quiere conservar el apellido Calmo. Sí, sí, sí. No me quiero ir al Castañeda. Si no preguntan porque no quieren aprovechar lo poco que yo les puedo aportar. Y entonces si alguien no quiere aprovechar, entonces cae en otro plano. Pero no vamos a decir qué plano. Bueno. Entonces lo más difícil que es la premisa menor. Menor. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. El problema más difícil en los razonamientos, ¿qué? Silogísticos. ¿Aplicados a qué? Al derecho. Es siempre la formulación de la premisa menor. Que fundamentalmente, ¿qué les dije? ¿Qué era lo que debería pasar? Debe subsumir. Debe subsumir El caso concreto. El caso concreto. Bajo el texto jurídico jurídica. O sea que la premisa menor perfectamente con la premisa mayor. Para posteriormente arribar a un razonamiento válido. Que eso es lo que nos interesa. ¿Pecado o no es pecado? No digo que como humanos eso nosotros nos hagamos de la vista gorda y hagamos lo que querramos. Pero como estamos enfocados en lo jurídico, entonces lo que únicamente nos interesa es, no le va a decir ese se va a ir al infierno, no sé qué, y comete pecado y buscar su perdón. Y cada ¿estamos? ¿Es vuelta? Vamos a hablar de silogismo. Y en este caso, silogismo jurídico. Para poder arribar a un razonamiento jurídico. Y que ojalá este razonamiento jurídico sea tan exacto el resultado como las matemáticas. Que este razonamiento jurídico sea válido. No sea inválido, porque imagínense que aquí van a haber jueces y van a ir a aplicar la norma jurídica y van a sentenciar inocentes.
Qué triste ustedes. O absolver culpables. O absolver culpables también. Qué triste. Tendría que regresarlos al primer semestre y desasignarlos del curso y desinscribirlos de la universidad. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado, compañeros. Feliz noche, Chelic. Gracias por la clase de hoy, muy interesante. Feliz noche, Chelic. Feliz noche, licenciado. Darinka. No Feliz noche, participó Darinka, no participó Darinka. Y el Shanti que no participó, Lizzy cuando la buscamos no la encontré. Y varios que sí participaron. Miren, es bonito que participen. Y cuando tengan dudas, pregunten. Si yo para eso estoy. Miren, yo estoy para servirles, para apoyarlos.